Hola chicos, ¿qué tal? El transporte, ya sea por tierra, mar o aire, es el origen de más del 20% de todas las emisiones de CO2 y la Unión Europea ha fijado unos objetivos de descarbonización que pasan por disminuir un 70% las emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y pasajero de aquí a 2050. Atentos, porque hoy en Únicos con Química hablamos de la movilidad sostenible del futuro. Esto ya es una realidad. El futuro se escribe en clave de neutralidad carbónica y sostenibilidad. Tanto la industria energética que suministra los combustibles, como el transporte tanto de mercancías como de personas, llevan años trabajando para mejorar y optimizar los combustibles actuales con la finalidad de minimizar el impacto sobre el medio ambiente sin por ello paralizar la actividad humana. Y todo ello no sería posible sin las aportaciones, cómo no, de la química, que entre otras cosas ha hecho posible, por ejemplo, que un coche actual hoy en día contamine hasta 10 veces menos que uno de 1950. Al margen del vehículo eléctrico, en la actualidad se utilizan básicamente 4 tipos de combustibles y 3 de ellos son fósiles, eso sí, cada vez más eficientes y más limpios. La gasolina y el diésel se obtienen del petróleo y han evolucionado con el paso de los años para ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente. Presentan una parte renovable al mezclarse con componentes bio y su aplicación llega incluso a la aviación. Todo ello es gracias a la química que suministra los catalizadores que hacen posibles todos estos procesos. En segundo lugar está el autogás, conocido como GLP o gas licuado del petróleo. Se trata de una mezcla de gases que se extraen como parte del refino del petróleo o en yacimientos de gas natural. Contiene un mínimo del 20% de propano y un máximo del 80% de butano. Se suministra en estado líquido que se obtiene al aplicar al gas una presión entre 4 y 8 atmósferas y presenta niveles muy reducidos de emisiones. Además, su incorporación a la mecánica del motor de gasolina es sencilla y remarco que es solo al de gasolina. El tercero es el gas natural, ya sea licuado, GNL, o comprimido, GNC, cuyo principal componente es el metano. Una de sus ventajas es que al quemar produce muy bajas emisiones de CO2, pero cuenta con algunas características especiales que la química debe todavía resolver para garantizar su viabilidad. El gas natural licuado, que puede utilizarse en casi cualquier tipo de movilidad terrestre, ferroviaria o marítima, es un producto criogénico que va, atención, a 160 grados bajo cero, por lo que se necesitan depósitos frigoríficos especiales para su funcionamiento. Lo habréis visto en alguna flota de autobuses, por ejemplo. Y también tenemos el gas natural comprimido, que se almacena a altas presiones, entre 200 y 250 bares, por lo que necesita depósitos especialmente resistentes para poder soportarlas. Ya lo utilizan algunas empresas de movilidad y servicios en entornos urbanos como taxis o camiones de basura. Otra alternativa, y esta me encanta, es el hidrógeno verde. En el coche de hidrógeno la electricidad se genera a medida que el coche la necesita. ¿Y cómo lo hace? Pues mediante el procesamiento del hidrógeno en la pila de combustible, que es un dispositivo electroquímico que transforma de forma directa la energía química en eléctrica gracias a los materiales y procesos diseñados por la química. Como no, lo vimos ya de hecho en vídeos anteriores. Este sistema será especialmente relevante en el transporte pesado y de largo alcance y podrá sustituir incluso a algunas locomotoras diésel. Pero si hay un ámbito que realmente promete, atención, es el de los ecocombustibles. Se trata de una nueva gama de combustibles líquidos producidos a partir de residuos o de CO2 capturado en refinerías o instalaciones industriales. Gracias a los procesos y los catalizadores suministrados por la química, las refinerías pueden producir cantidades significativas de combustibles líquidos bajos en carbono, a partir de materias primas alternativas al petróleo como biomasa, residuos, CO2 capturado e hidrógeno verde, empleando además para ello fuentes renovables de electricidad. Los ecocombustibles ya han sido oficialmente reconocidos como necesarios para complementar la electrificación en todos los sectores, y especialmente en el transporte pesado, marítimo y aéreo, donde existen menos alternativas tecnológicas. Esta solución no solo aprovecha la red de infraestructuras existente con sus sistemas de repostaje, logística y distribución, sino que además se puede utilizar en los vehículos que ya circulan por nuestras carreteras y los navíos que surcan nuestros mares. Es una auténtica genialidad. ¿Y qué tipos de ecocombustibles existen? Atentos. Biocombustibles avanzados, que son los que se producen a partir de materias primas de origen biológico, residuos en su mayor parte. La industria del refino tiene la capacidad de combinar el procesamiento del crudo con materias primas sostenibles de origen orgánico, procedentes de grasas y aceites vegetales, que pueden ser vírgenes o residuos, como el aceite de cocina usado, por ejemplo. Esto ocurre en las biorefinerías que ya vimos, por ejemplo, en el vídeo de bioeconomía y bioproductos, ¿os acordáis? Entre estos biocombustibles avanzados están los aceites vegetales hidrotratados, HVO por sus siglas en inglés, también conocidos como diésel renovable. Son aceites vegetales o grasas animales que se refinan con hidrógeno aplicando un catalizador, que lo convierte en un combustible para motores diésel, bien mezclado con diésel o bien directamente en lugar del diésel. Pura química. En segundo lugar están los combustibles sintéticos, también llamados e-fuels, creo que lo he dicho bien, que se producen a partir del hidrógeno verde y CO2 capturado de fuentes industriales mediante tecnologías químicas. La combinación de estos dos elementos da lugar a una cadena de hidrocarburo, es decir, un combustible sintético, que puede ser gasolina, gasóleo, gas o incluso queroseno, y que se pueden utilizar en los actuales motores de combustión de automóviles y de camiones. Al utilizar CO2 capturado y agua, el hidrógeno se obtiene a partir de la electrolisis del agua utilizando energía renovable. Por eso los combustibles sintéticos son considerados neutros en carbono, y eso está muy bien, pero no acaba aquí.
Existen otros combustibles bajos en carbono y otras materias primas provenientes de residuos de origen no biológico, como por ejemplo los plásticos, que también pueden convertirse en ecocombustibles mediante pirólisis. Ya lo vimos en el vídeo de reciclado químico, ¿os acordáis, no? Como veis, la química es fundamental para producir los combustibles que harán posible una movilidad sostenible en nuestro futuro más próximo, y aún nos quedan muchas innovaciones por ver en este ámbito científico e industrial. No lo perdáis, como siempre, en Únicos con Química. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.